proyectos se parecen más a esto o a esto. Si se parecen más a estos, es algo muy común que nos suele pasar a todos, sobre todo cuando estamos empezando. Hoy en este video te voy a mostrar cómo podemos estructurar el proyecto y cómo podemos estructurar también el código para que sea mucho más legible y mucho más ordenado. Si es la primera vez que venís a este canal, hola, mi nombre es Luciano, soy un doctor en astronomía, devenido en científico de datos. Hace más de 4 años que creo soluciones de inteligencia artificial y ciencia de datos, pero también ayudo a personas como vos, que al igual que yo, quieren hacer la transición profesional pero no se animan o no saben por dónde empezar. En el video de hoy te voy a enseñar cómo estructurar los proyectos y los códigos para que sean mucho más legibles y ordenados. Quédate que ahora te muestro. Bien, acá vamos a utilizar Visual Studio Code para ir mostrándoles cómo vamos a ir creando los directorios y los archivos, pero ustedes pueden usar obviamente el editor que ustedes quieran o lo pueden ir organizando también de la forma que ustedes quieran. Esto simplemente es una sugerencia. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos organizando una estructura de directorios para un proyecto es pensar qué tipo de archivos van a ir en cada uno de esos directorios, ¿no? O mejor dicho, por qué queremos ordenarlo de la manera que lo vamos a ordenar. Una forma básica que podemos utilizar para ordenar este tipo de proyectos puede ser la siguiente. Un directorio donde vamos a ir ordenando nuestros datos. Por lo general se suele utilizar nombres en inglés. Ustedes pueden utilizar obviamente lo que ustedes quieran, pero por una cuestión de universalidad y sobre todo si después estas cosas las van a subir a un repositorio para que las vean otras personas, lo más común es utilizar una convención de nombres que la mayoría entienda. Entonces primero vamos a utilizar un directorio data, vamos a crear un directorio src y un directorio models. Acá vamos a hacer una pausa, un momento. Les recomiendo que pausen el video si tienen ganas y que piensen qué tipo de datos va a ir en cada uno de estos directorios. Bien, ya sea que hayan pausado o no, ahora vamos a ir viendo qué tipo de información vamos a colocar en cada uno de estos directorios. Bueno, por lo general, este tipo de proyectos, como van a ir a un repositorio, suele ir en el directorio raíz un archivo que se llama readme.md, que significa Markdown, la extensión, y es un tipo de formato como el que les expliqué en el video de cómo utilizar Google Colab. Es una forma de escribir texto y tiene una serie de símbolos o códigos que nos permiten poner títulos encabezados de distintos tamaños, poner palabras en negrita, en cursiva, y lo podemos ir haciendo todo de forma muy sencilla y muy interactiva con el teclado, sin necesidad de tener que crearlo con otro programa como por ejemplo Word o Google Docs y descargarnos el archivo y copiarlo acá. Bueno, esto lo podemos hacer todo dentro de este archivo, que es lo que se va a ver por primera vez cuando uno entra, por ejemplo, a un repositorio en GitHub y va a ver un proyecto. Lo primero que se ve es el contenido de este archivo README. Después tenemos 3 directorios: Data, Models y src. Data, obviamente, como el nombre lo sugiere, vamos a guardar nuestros datos. De esta manera, entonces acá podemos ir guardando todo lo que es datos de entrada y datos de salida, ¿no? Acá, por ejemplo, los que se utilizan para entrenar modelos, y en output la salida de los modelos o los datos que arroja luego del procesamiento. Algo que me gusta a mí también es tener un directorio models donde ahí vamos a ir guardando los archivos de peso de los modelos, es decir, los modelos ya entrenados, que es lo que vamos a utilizar después para hacer inferencia en el caso de Machine Learning. Y por último, el directorio src, que viene del inglés source o fuente. Ahí vamos a guardar todos los códigos fuente que vayamos creando nosotros. Acá a mí a veces me gusta hacer una distinción. Por ejemplo, dentro de source, un directorio que se llame notebooks, donde podemos ir guardando notebooks de Jupyter. Vamos a poner uno a modo de ejemplo, donde estos notebooks nosotros vamos a ir experimentando en estos notebooks. Ahora ya les voy a ir contando más adelante. Sobre el directorio de src podemos poner los archivos .py del código en sí, que es lo que vamos a ir nosotros creando después para llevarlo a algo más productivo. Y también me gusta aparte, si vamos a crear una aplicación, por ejemplo en Streamlit, tenerlo separado en otro directorio. Acá podemos crear algo en Streamlit, en Flask o con la aplicación que nosotros queramos, pero tenerlo separado. Muchas veces cuando son proyectos mucho más complejos también se suele separar lo que es backend, que es como la lógica del programa, y frontend, que es la parte visual, y hasta incluso la parte de data también en otro directorio aparte, como para tener todo más sectorizado y que no se nos junte como puede pasar en un proyecto más grande, donde después vamos a tener varios archivos .py para cada uno de las clases o de los grupos de funciones que vamos a ir teniendo. Esta es una estructura bastante básica de directorios que podemos tener cuando estamos trabajando
en un proyecto, sobre todo de ciencia de datos. Pero bueno, hay un montón de formas en las que podemos estructurar este tipo de proyectos. Por ejemplo, una forma que podemos tener para estructurar nosotros un tipo de proyecto puede ser algo así, ¿no? Donde tenemos un proyecto que se llama ML Housing Prices, que es el nombre del proyecto, que va a ser para, como dice el nombre, para estimar precios de casas. Es un ejemplo muy típico en ciencia de datos y Machine Learning. Vamos a tener un directorio data, como dijimos hoy, para tener datos. Y acá podemos tener un directorio raw donde tenemos código o datos sin procesar, datos crudos, así como están bajados. Podemos tener archivos CSV, archivos, planillas de Excel, lo que fuere. Una vez que están procesados o limpios, lo podemos poner dentro de un directorio diferente llamado Processed, donde ahí vamos a poner ya los archivos CSV que vamos a utilizar, por ejemplo, para entrenar y para testear. External, ahí podemos poner cualquier otro tipo de datos de fuentes externas que no sean nuestro dataset, por ejemplo, una lista de códigos postales. Después vendría el directorio Source, fíjense que del principal se desprende el Source, donde vamos a tener acá dentro del código fuente, por ejemplo, un directorio Data, donde van a ver todos archivos .py que trabajan con los datos. Por ejemplo, make dataset, preprocess. Acá vamos a poner todos los archivos .py que tengan clases o funciones que trabajen con los datos. Otro directorio para los features, por ejemplo, models, donde vamos a tener todos los códigos que tienen que ver con los modelos, por ejemplo, entrenar modelo, predecir modelo. Otro directorio con las visualizaciones. Acá lo que conviene siempre, sobre todo si el proyecto va creciendo, es tener en distintos archivos las funciones o las clases de acuerdo a su funcionalidad, para que no estén todos juntas en un mega archivo. Y cuando las funcionalidades se dividen en varios subarchivos, como por ejemplo acá, crear el dataset, preprocesar el dataset, etcétera, que van a generar varios archivos .py, lo podemos así a su vez entonces dividir en carpetas o directorios, donde en cada uno va a ir ese conjunto de archivos que van a tener esas clases o funciones asociadas a esas funcionalidades. Entonces de esta forma tenemos todo mucho más dividido y mucho más ordenado. Dentro de Source o fuera de Source, como este ejemplo, podemos tener un directorio de notebooks, donde vamos a tener todas las notebooks con las que vamos a ir trabajando. Me gusta tener distintas notebooks que comiencen con un número que está asociado al flujo del programa. Primero, como hacemos la exploración inicial de los datos, a ese le vamos a poner 01. Luego viene la ingeniería de features, que es el 02, el 03, que es el entrenamiento del modelo, y así sucesivamente. Y ahí adentro de esos notebooks vamos a ir experimentando, vamos a ir probando distintas cosas, distintas variantes, distintos modelos. Sí, vamos a ir jugando un poco ahí con la ventaja de esta interactividad que tienen los notebooks y que por ahí guardan ciertos valores. Entonces por ahí a un modelo no es necesario reentrenarlo si estamos probando distintos métodos de inferencia o distintas formas de calcular las métricas del testeo. Entonces no es necesario volver a ejecutar y que vuelva a entrenar el modelo, etc. Aunque bueno, se puede salvar guardando el archivo de los pesos en esa carpeta de models. Pero bueno, se entiende la idea, ¿no? de la ventaja de esta interactividad. Y a mí me gusta mucho tener un notebook que se llame Workbench o banco de trabajo. De nuevo, ¿no? Esta convención de tener todo en inglés, yo ya me acostumbré. Donde ahí voy experimentando distintas cosas. En general, de todo. Cosas que se me ocurren, cosas que quiero ver antes de poner en los otros notebooks o cosas que se me ocurre a ver qué pasaría si creo esto. Bueno, me gusta tener ese workbench donde tiro todo ahí arriba y empiezo a trabajar y no importa que esté desordenado, porque la idea de ese workbench es para experimentar. No lo voy a guardar ni a llevar a producción, ni mucho menos. Justamente es para eso, es un banco de trabajo. Después una carpeta de models donde vamos a ir guardando distintos modelos que fuimos preentrenando. Esto está bueno para guardar un versionado de modelos y vamos haciendo distintas pruebas con distintos parámetros o con distintos subconjuntos de datos. Acá los podemos ir guardando y versionando. Podemos poner, si queremos, otro directorio con reportes donde podemos poner o figuras, por ejemplo, matrices de correlación, feature importance, para ir viendo a ver qué tanto peso, qué tanta importancia tiene cada una de las features. Entonces ahí podemos ir guardando imágenes como para hacer un reporte, y también podemos guardar un PDF con un reporte final, si queremos tener un reporte de todo lo que fuimos haciendo. Después otro directorio que se llame app, donde va a ir guardada la web app que vamos a crear, por ejemplo en Streamlit. En caso de que haya, puede ser que no haya, y puede estar acá afuera en el directorio raíz o puede estar dentro de Source. Eso también, como uno quiera y como uno lo vea más ordenado, más prolijo. Después un directorio de test, donde vamos a ir guardando todos los archivos .py, donde vamos a ir testeando los datos, los modelos y distintas cosas. Podemos tener toda esa sección de testeo en otro directorio. Y después, bueno, en el raíz va a haber ciertos archivos, como por ejemplo el .gitignore,
que este lo usa GitHub para saber de todos estos archivos cuáles ignorar y no subir al repositorio, porque a veces hay archivos que no queremos subir porque los queremos trabajar solamente de forma local, ya sea porque tengan información sensible, como porque son archivos temporales que después no van a ir al repositorio. El requirements.txt, que es una lista de los paquetes y librerías que usa este proyecto, para que si otra persona se baja ese repositorio o se lo clona, como se le suele decir, ahí sabe todo lo que tiene que instalar en cuanto a paquetes para poder usarlo igual que lo hacemos nosotros, ¿sí? Simplemente se hace escribiendo pip install requirements.txt y automáticamente abre y se instala todo lo que tenga ahí adentro. Un setup.py, que esto es en caso de que sea necesario, ¿no? Por ejemplo, hacer un código fuente para convertirlo en un paquete instalable o lo que fuere. Hay casos que se usa, hay casos que no. El readme.md, que ya se los dije hoy, que es ese archivo principal que se ve, ese documento principal que se ve cuando uno abre un repositorio de GitHub. Y el config.yaml, que en realidad es un archivo de configuración para el proyecto, donde ahí podemos ir configurando ciertos valores, ciertos parámetros, para que el proyecto tome de ahí y esté todo ordenado, ¿no? Todo lo que es configuración separado en otro lado. Entonces, esta es una estructura básica de cómo podemos tener nosotros los directorios en un proyecto de ciencia de datos. Y acá no solo vimos cómo pueden ir estructurados los directorios, desde un ejemplo bien simple como el que mostré al principio a un ejemplo más complejo, más detallado como el que vimos recién, sino también los tipos de archivos que pueden ir adentro y qué tipo de reglas pueden ir siguiendo, ¿no? Por ejemplo, que tengamos separados cada funciones o clases por funcionalidad, es decir, no mezclemos en un mismo archivo .py funciones o clases que tengan un objetivo diferente, para no mezclar y que sea más fácil después seguirlos y buscarlos, y si queremos seguir agregando nuevas funciones o nuevas clases, no se empieza a mezclar todo. Si el proyecto llega a una complejidad tal de que son muchas funcionalidades y podemos subdividirlo eso en distintos archivos .py, entonces crear directorios para cada una de esas funcionalidades y ahí dentro poner los archivos correspondientes. Como vimos, un directorio para trabajar con datos, otro para trabajar con modelos, otro para trabajar con reportes, etc. En el caso que trabajemos con notebooks, ponerles nombres que comiencen con un número consecutivo según el flujo en el que se irían ejecutando en el programa esas estructuras. Y también, a recomendación mía, un notebook que se llame Workbench, banco de trabajo, basurero, como quieran llamarlo, donde ahí pueden ir haciendo todo tipo de pruebas, experimentos, si quieren probar cosas nuevas, todo lo que sea que no tenga que ver propiamente con ese flujo del programa. Bueno, lo tiran todo ahí, total eso después no va a parar el proyecto final. Bueno, espero que les haya servido un poquitito esta recomendación, o al menos que les sirva como disparador para ustedes buscar su propia forma de ordenar los proyectos. Si tienen una forma distinta de ordenarlo, me gustaría saber en los comentarios, a ver cómo cada uno organiza sus proyectos, o si tiene algún tip en especial, como por ejemplo a mí me gustaba lo del Workbench. Otros nos dicen ordenar por funcionalidad, que eso es más casi una cuestión de buenas prácticas, pero separarlos en directorios, poner lo que es app en un directorio aparte, o dentro de source o fuera de source. Todo eso me gustaría que me lo cuenten para saber, porque a mí también me sirve para mejorar, porque obviamente no es infalible el método que utilizo yo para ordenar proyectos. Así que todo lo que nos podamos contribuir siempre suma. Si te gustó el contenido, podés seguirme y activar la campanita de notificación, porque voy a seguir subiendo más contenido para ayudar a gente como vos que quiere hacer esa transición profesional, pero no sabe dónde empezar. Chao.